Trump revela programa para destruir misiles con interceptores espaciales y drones con láser. Cómo la administración de Trump está cambiando la defensa antimisiles de los Estados Unidos. La semana pasada, el presidente Trump reveló la estrategia de revisión de defensa de misiles de los Estados Unidos, MDR, por sus siglas en inglés, una declaración ordenada por el Congreso de los Estados Unidos para defender a los Estados Unidos, a sus fuerzas militares y a los países aliados contra los ataques con misiles. Una revisión rápida de la política estratégica de los Estados Unidos puede ser útil. Es decir, defender a Estados Unidos contra un ataque nuclear ruso o chino puede parecer una obviedad, pero las estrategias de defensa de misiles pueden tener consecuencias peligrosas. De hecho, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Misiles Antibalísticos, ABM, para prohibir el despliegue de los sistemas de defensa de misiles. Esto tranquilizó a los defensores del control de armas. Como Estados Unidos y las tierras soviéticas siguen siendo vulnerables a un devastador contraataque, lo que hace probable que ninguna de las partes lance un ataque nuclear. En 2002, los Estados Unidos se retiraron del Tratado de Misiles Antibalísticos para poder centrarse en la defensa contra las amenazas de misiles emergentes de países como Corea del Norte. Pero Washington aseguró a Moscú que los despliegues de defensa de misiles seguirían siendo limitados y dirigidos solo a países más pequeños. El riesgo hoy es que tanto Moscú como Pekín puedan ver cualquier defensa de misiles expandida como una posible opción de primer ataque de Norteamérica, en una crisis, destruyendo sus fuerzas nucleares ofensivas al atacarlas preventivamente. Incluso si no es efectivo contra un ataque completo ruso o chino, un sistema defensivo a gran escala podría hacer más fácil el primer ataque de los Estados Unidos al interceptar cualquier misil ruso o chino en represalia. Esto podría provocar una nueva carrera armamentista entre Rusia, China y los Estados Unidos. Y podría aumentar los incentivos para que Moscú o Pekín ataquen a Estados Unidos primero con armas nucleares durante una crisis, porque cualquier demora podría llevar a la destrucción de sus propias fuerzas. ¿Por qué la estrategia Trump MDR marca un cambio? Algunos analistas sugirieron el año pasado que la muy demorada MDR de la administración Trump vería un cambio significativo en la estrategia del país, y un mayor esfuerzo contra las fuerzas de Rusia y China. La semana pasada se descubrió que el MDR no llega a abogar por un sistema de defensa de misiles de Estados Unidos a gran escala. Pero las secciones del MDR sugieren que la administración está sentando las bases para un cambio en esa dirección. El MDR 2019 incluye cambios de lenguaje sutiles que impulsan los beneficios de la defensa de misiles, calificándola de una tecnología estabilizadora porque limitaría el daño a los Estados Unidos y a los aliados y dificultaría aún más el éxito de un ataque. Esto se aleja del lenguaje de seguridad de gran poder que Estados Unidos ha usado desde 2001. Anteriormente, la administración de Obama afirmaba que Rusia y China no tenían nada que temer porque los sistemas de defensa de Estados Unidos no eran capaces de interceptar un gran ataque. El MDR 2019 establece que, aunque no sea muy efectivo, la defensa nacional de los Estados Unidos lo usaría para proteger al país contra un ataque de cualquier fuente, probablemente incluidas las dos grandes potencias. Cambiar las capacidades regionales de Rusia y China. El documento de revisión de defensa de misiles MDR 2019 pone un nuevo énfasis en la defensa contra las capacidades de misiles regionales de China y Rusia. Los sistemas con suficiente alcance para atacar a los aliados de los Estados Unidos y las fuerzas desplegadas. Este es un cambio de política de la revisión de defensa de misiles balísticos de la administración Obama, que buscó cooperar con Rusia en la defensa de misiles y, aunque se reservó el derecho de defensa contra todas las amenazas de misiles en Asia, ofreció la posibilidad de un diálogo con China en la defensa de misiles y estabilidad estratégica. Sin embargo, para lidiar con las fuerzas nucleares estratégicas rusas y chinas diseñadas para atacar a los Estados Unidos, el MDR 2019 acepta que, por ahora, los Estados Unidos confían en la disuasión nuclear, la amenaza de una guerra nuclear con Rusia o China, para disuadir el poder de atacar a los Estados Unidos.
Los planes a corto plazo de la administración requieren la instalación de 20 interceptores adicionales en una instalación existente en Alaska, actualizaciones de radar y quizás la construcción de un sitio de interceptor adicional, lo que significa que cualquier protección de los ciudadanos estadounidenses contra misiles rusos y chinos seguirá siendo extremadamente limitada por un tiempo más. El MDR busca tecnologías de doble uso. Los desarrollos tecnológicos a largo plazo que pone en marcha el MDR 2019 pueden generar dudas sobre si la nueva estrategia de defensa antimisiles de Estados Unidos está realmente dirigida a la defensa regional o si el objetivo final es una defensa contra los misiles estratégicos que Rusia y China apuntan al país. El MDR sienta las bases para una integración considerable entre los sistemas de defensa de misiles regionales y estratégicos, incluido un rol ampliado para el Interceptor SM-3, originalmente diseñado para enfrentar amenazas regionales, para fortalecer la defensa nacional de los Estados Unidos durante una crisis con una pequeña potencia nuclear como es Corea del Norte. Pero las declaraciones del MDR sobre el posible papel de la defensa nacional contra Rusia y China ahora hacen probable que Moscú y Pekín vean esta ambigüedad entre las capacidades regionales y estratégicas como una nueva amenaza para sus fuerzas estratégicas. La ambigüedad de los Estados Unidos puede ser un movimiento deliberado, en el contexto del énfasis de la administración de Trump en el valor de la defensa de misiles para disuadir el ataque a través de la creciente incertidumbre del adversario. El MDR también pone un nuevo énfasis en explorar opciones para interceptar misiles balísticos en la fase de impulso del vuelo, poco después del lanzamiento y mientras la carga útil aún no se ha desplegado, habilitada por una nueva capa de sensores basada en el espacio. El MDR sugiere que esto puede incluir el ajuste de interceptores al caza F-35, drones armados con láser e incluso interceptores basados en el espacio. El MDR enfatiza que estos sistemas, si se llegarán a construir alguna vez, se usarían solo contra países enemigos. Sin embargo, es probable que Moscú y Pekín sigan siendo escépticos porque, en teoría, tal arma podría interceptar misiles avanzados rusos y chinos. Y el MDR también describe la necesidad de una mayor integración de las operaciones de ataque en la planificación de la defensa antimisiles de los Estados Unidos, es decir, los intentos en destruir misiles enemigos antes del lanzamiento, en el caso de conflicto con un país enemigo, o dentro de una región, posibilidad de integración de ataques y defensa con misiles, para limitar los daños en un conflicto regional con Rusia o China. Pero tal planificación resalta un problema fundamental al tratar de defenderse contra las amenazas nucleares. Lo que un país llama defensa preventiva puede parecer un primer ataque ofensivo. La línea divisoria entre un conflicto regional y estratégico es una cuestión de percepción, y puede no ser compartida por todas las partes, especialmente si Estados Unidos está tratando de discriminar entre las fuerzas de misiles regionales y estratégicas en la niebla de la guerra.